Bienvenido a la clase 8, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar las presiones y algunas características importantes del gas refrigerante R32. Empecemos diciendo que el R32 es un refrigerante puro del tipo HFC, con un índice de potencial de calentamiento global bajo, una gran eficiencia y poder de refrigeración, lo que lo ha convertido en el refrigerante escogido por muchos fabricantes para sus nuevos equipos. Ahora estudiemos detalladamente las características del refrigerante R32. 1. El refrigerante R32 es un refrigerante clasificado como A2L, ligeramente inflamable, más eficiente energéticamente que el R410A, y con calentamiento global de 675. 2. Los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente que el refrigerante R32 no es adecuado para la actualización, es decir, no se debe quitar otro gas de un equipo que está funcionando y reemplazarlo por R32. 3. Un sistema que fue diseñado originalmente para R410A no habrá tenido en cuenta los factores de seguridad requeridos al usar un refrigerante A2L, como el R32, y podría crear un peligro de seguridad significativo. Esto quiere decir que el R32 debe usarse solo por fabricantes de aires acondicionados nuevos. 4. La temperatura de descarga del compresor, que trabaja con refrigerante R32 es alta, por ello puede usarse la opción de recuperación de calor. 5. El R32 tiene una mejor eficiencia y alrededor de un 10% más de capacidad que el R410A, dependiendo de la aplicación y el diseño del sistema. 6. La cantidad de carga de refrigerante R32 es cerca de un 30% menos, comparada con el R410A. 7. El R32 es un refrigerante de un solo componente, relativamente económico, lo que significa que es más fácil de reciclar. 8. El hecho de que no exista una patente sobre el R32, garantiza el acceso y la disponibilidad, a través de muchos proveedores de refrigerantes, lo que garantiza que el R32 siga siendo más barato que sus competidores. Ahora mi compañero Paco va a explicar el uso de la tabla de presión del R32. Adelante Paco con la tabla. Las presiones absolutas de trabajo del refrigerante R32, dependiendo de la temperatura de saturación, las estamos viendo en la tabla que se muestra en pantalla. Como podemos ver, las presiones de trabajo del refrigerante R32 son muy parecidas al del R410A. Por ejemplo, para una temperatura de 6 grados Celsius en el evaporador, típica de un aire acondicionado, debemos tener en el manómetro 8.81 bar, o 129 psi de presión. Esta presión explicada por Paco es la más usada con gas R32, ya que este refrigerante es utilizado en sistemas de aire acondicionado, y además tiene el mismo valor en chiller, destinado a la climatización. Ahora, para encontrar la presión alta, vamos a tomar la temperatura ambiente y aumentarla en 15 grados Celsius, para encontrar la temperatura de condensación. Así, por ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados Celsius, aumentando en 15, tenemos una temperatura de condensación de 50 grados Celsius. Adelante Paco con la tabla. En cambio, para una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, debemos tener 30.41 bar, o 447 psi de presión. Sin embargo, esto no es todo lo que debemos saber. Existe algo muy importante, y que muchos omiten. Estoy hablando de la temperatura de descarga que tiene el refrigerante R32. Recordemos que la temperatura de descarga del compresor es la más crítica del ciclo de refrigeración, por ser la temperatura más alta del sistema, y siempre debe estar entre los rangos que admite el compresor del equipo y su aceite lubricante. Este valor es más alto que la temperatura del condensador, porque el refrigerante R32 se encuentra en estado de vapor sobrecalentado. Si un compresor trabaja con temperaturas de descarga más altas para la que fue diseñado, rápidamente va a sufrir averías. Además, recordemos que la viscosidad del aceite se refiere a la resistencia que posee este líquido a fluir o deformarse.
Si la temperatura aumenta a valores inapropiados, la viscosidad disminuye. Esto ocasiona que el aceite no se mantenga en los puntos donde debe estar para lograr lubricar. Ahora veamos el gráfico. Observemos la temperatura de descarga del R410A y comparemos con la del R32. Podemos observar que la temperatura de descarga del R32 de este ejemplo supera a la del R410A en 16 grados centígrados, y en realidad esto ocurre con mucha frecuencia. De esto podemos concluir que si actualizamos un equipo que está trabajando con refrigerante R410A, agregando ahora refrigerante R32, el compresor va a tener temperaturas de descarga más altas, que van a cortar notablemente la vida útil del compresor. En los equipos diseñados especialmente para refrigerante R32, se afronta este problema de la alta temperatura de descarga, ya sea con estrategias de enfriamiento, o con viscosidades de aceites diferentes, de modo que el compresor no tenga inconvenientes. Recordemos que una de las causas por la cual algunos técnicos deciden reemplazar al R410A por el R32 es el más bajo costo que este último tiene. Sin embargo, esto no tiene justificación si al final se va a afectar al compresor del equipo. En conclusión, ni por seguridad, ni por los daños que se van a ocasionar al equipo, debemos reemplazar el refrigerante R410A por R32 en sistemas que ya están funcionando. Antes de terminar, debemos responder dos preguntas típicas. Pregunta 1. ¿Es fácil que se encienda el refrigerante R32? En realidad el refrigerante R32 es difícil de encender, y requiere que se cumplan ciertas condiciones. A. Tendría que haber una fuga significativa de refrigerante. B. La fuga debería ser suficiente para alcanzar la concentración del límite inferior de inflamabilidad. C. Tendría que haber una llama abierta o una fuente de ignición de alta energía, donde la concentración sea suficiente para encender al R32. Pregunta 2. ¿Se enciende el R32 por chispas estáticas? En realidad no, ya que el R32 debe exponerse a una llama abierta, o una fuente de alta energía para encenderse. Recuerde, el Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado en Estados Unidos es claro en afirmar que no se debe realizar actualización o drop-in con refrigerantes de clasificaciones de inflamabilidad distintas al refrigerante original del equipo. Recuerda suscribirte al canal de Mundo Chiller. Te esperamos en la clase 9 de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. Gracias por acompañarnos.